Hola, bienvenidos al canal. Antes que nada, aclaro que este no es un tutorial de maquillaje, pero el tiempo está muy frío y algo que me sucede cuando hace frío es que la piel se me reseca y me empieza a picar. Entonces me voy a aplicar algo de base de maquillaje mientras les hablo de cómo la heteronorma nos jode la vida. Mientras me aplico mi poderosísimo corrector, que también uso como base, no soy un experto en maquillaje, pero me ayuda bastante, les voy a explicar qué es la heteronorma. La heteronorma es la idea que se tiene de que la heterosexualidad es lo único que está correcto. Ok, que es lo único que está bien y por lo tanto es la norma, que no te puedes salir de ahí. Y como persona LGBT, pues cómo esto te afecta, cómo es que esto te afecta en la vida. Desde que eres muy joven, también les advierto que no soy una persona con buena visión, soy baja visión, entonces pues puede que no me aplique las cosas correctamente o exactamente como se deben. En fin, volvamos con el tema. Cuando eres una persona LGBT cuya orientación sexual no es pues la normal, se te prohíben muchas cosas, y entre las cosas que te prohíben la sociedad, por no considerarla normal, es expresar tu atracción, el tipo de atracción hacia cualquier género que te interese. Ok. ¿Por qué? Porque no hay, pues, o por lo menos cuando yo era más joven, no había esa apertura que hay ahora. Y por lo tanto, ahora puedes ver, por ejemplo, películas con temática LGBT o con personajes LGBT con los que te identifiques desde muy joven. Antes, en mis tiempos, no había eso. Entonces era muy difícil encontrar algo con lo que te pudieras identificar. Porque pues no era la norma. Vuelvo y repito. Entonces, pues no sabías cómo expresar esos sentimientos porque no tenías una guía. No tenías una guía en los medios que te dijera qué tipo de atracción podías sentir y cómo tú la podías sentir. Cuando estás durante esa etapa de confusión, que no es confusión no es el tipo de confusión que la gente heterosexual, cis heterosexual, se imagina, sino que es una confusión de ahora, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Está bien lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo expreso más que nada? Y eso te genera durante muchísimos tiempo una duda que, quieras o no, emocionalmente te afecta. Y si no encuentras una persona que te sepa guiar respecto a estos temas, pues vives con la incertidumbre, ¿ok? Ahora, personalmente, voy a contar mi experiencia de cómo es que esto a mí me generó conflictos durante mi adolescencia. Yo en aquel entonces tenía, pues, 13 no, tenía como 15 años. Yo tenía 15 años, la época, ya saben, acá donde, como conté en un anterior video, donde las tribus urbanas eran la cosa más top que pudieras ver en tu vida. Bueno, pues en ese entonces a mí me empezaban a atraer digamos que es cuando se hizo un poco más evidente, porque haciendo una recapitulación de mi infancia, desde muy joven, como que ya yo tenía ciertas inquietudes con ciertos personajes de la televisión. Pero cuando empecé a hacerse un poquito más consciente es cuando yo tenía 15 añitos. En aquel entonces
no nada más me empezaban a interesar la música gótica, electrodark y todas esas cosas que mencioné antes, sino que también me empecé a interesar por la música visual kei. La música, pues sí, esa, la visual, el visual kei, donde pues ya saben que sus cantantes son personas, pues, andróginas, ¿ok? Que tienen un cierta, ¿cómo decirlo? Bueno, que se nota cierta feminidad, ¿ok? Para ese entonces yo recuerdo que pues no nada más estaba en el visual kei japonés, sino vamos a volver, miren, si yo estoy hablando revueltas porque estoy tratando de acomodar mis ideas. Ok, entonces al momento de expresar estos gustos en la escuela y también con ciertas bandas pues europeas con también rasgos finos de cierta manera, la gente me empezó a ver extraño, especialmente en la prepa. Recuerdo que yo llegué con un póster de un cantante que se llama Tilo Wolf, que hasta la fecha me encanta ese cantante de la banda Lacrimosa. Llegué y se los enseñé a unas compañeras de clase. Recuerdo ese día, porque a una compañera había llevado un póster. Yo llegué, lo enseñé. Entonces les dije así bien emocionada de, ay, mira, o sea, yo en mi inocencia. Iba como en tercero de secundaria, creo. Ajá, tercero de secundaria, primero de prepa. Sí. Como en tercero de secundaria, no estaba yo bien en requete emocionada. Y me dice esta compañera, ay, pero ¿por qué te gusta? Si parece mujer. Y no sé qué. Y yo en aquel entonces pues no dimensionaba todas estas cosas. Yo no había caído en cuenta de que este cantante parecía mujer. Simplemente me pareció una persona muy atractiva. Y entonces fue en este momento cuando yo me enteré que la cis heteronorma sí nos molesta la vida, porque a partir de ese entonces yo ya no podía mostrar mis gustos de la misma manera que otras compañeras podían mostrar a los cantantes de moda que les gustaban en aquellos entonces, porque me sentía fuera de lugar y comenzaba a ser muy, muy, muy juzgado. Me empezaban a decir, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? La gente empezaba a opinar de mi orientación sexual, yo sin haberme preguntado esas cosas antes. O sea, la gente empezó a opinar por mí. Y fue ahí cuando dije, mejor me callo. Y desde entonces, cuando me hacían la pregunta típica de ¿qué clase de hombres te gustan? Yo no respondía, o trataba de no responder, porque sabía la clase de comentarios que iba a recibir. Y ese es justamente el punto de lo que menciono de por qué la cis heteronorma nos friega la vida. Porque no podemos compartir de la misma manera que muchísimas personas heterosexuales pueden compartir sus experiencias con lo más básico, que son los artistas. O sea, imagínense, y eso que son de los artistas es lo más básico que puede haber en cuanto a comentar qué clase de persona te gusta. O sea, y lo peor es que la gente empieza a opinar de tu orientación sexual sin siquiera tú ponerte a pensar en ello. Cuando la gente empezó a opinar de mi orientación sexual sin siquiera yo habérmelo planteado, es cuando empecé a tener un poco más de estadura, recibiendo estos comentarios. ¿Y saben qué es lo más curioso de toda la situación? Que durante ese tiempo no me habían enseñado nada de las orientaciones sexuales. Todo lo que llegué a conocer sobre el tema pues era externo de algunos compañeros que decían, oye, ¿ya viste a este compañero? Creo que es gay. Oye, ¿ya viste a este compañero? Creo que es bi. Pero de que alguien se sentara y te dijera, mira, está sucediendo esto, sucede esto, esta orientación así y esa, nunca hubo tal información. Y lo poco que empecé a conseguir fue por libros de biblioteca que no tenían muy bien los temas de la diversidad sexual como tal, pero sí mencionaban cosas como de que, por ejemplo, yo aprendí que independientemente de tu género tienes testosterona
eh, eh, estrógenos, progesterona, o sea, que todo es lo mismo para el mismo cuerpo humano, solo que en diferentes cantidades. Ok, entonces eso es de las cosas que pude aprender. Y yo, por ejemplo, me acuerdo en esa búsqueda de mi orientación sexual, es donde mencionaban que, por ejemplo, si eras mujer con una mayor cantidad de testosterona, era probable que te trajeran los hombres con menos testosterona, o sea, cosas de ese estilo. Como que en esos aspectos, como que yo me empezaba a acercar a estos conceptos de que el género, el sexo no son cosas binarias, pero se tuve que recorrer un camino muy muy largo hasta llegar a la respuesta que yo estaba buscando. Ahora, cuando tuve acceso a internet empecé a encontrar foros pues LGBT donde empecé a informarme un poco más del tema. En aquel entonces todavía no estaba lo que pues eran las identidades de género, no binario, todo eso no. En aquel entonces me estaba enfocando en lo que eran las orientaciones sexuales y todas esas cosas. Entonces, entrando a esos foros, empecé yo a hablar con personas, a que me explicaran cómo funcionan un poco las orientaciones sexuales. Y yo me acuerdo que en ese tema, en esos temas aprendí lo que era una persona andrógina. Fíjense, yo no sabía en aquel entonces que era una persona andrógina, pero ahí fue donde empecé a aprender los términos. Y pues imagínense lo que es mantener tus gustos en secreto para que la gente no te juzgara y a su vez empezar a recorrer un camino tan largo, única y exclusivamente para poder explicar qué es lo que me gusta en caso de que pues se pudiera, que se prestara, que la persona fuera abierta. Entonces imagínense el tremendo caminote que tenía que recorrer, o sea, hacerme tantas pelotas para algo que pudo haber sido explicado muy simplemente si la cis heteronorma no estuviera fregando a la humanidad. Bien, en ese transcurso, pues sí, empecé a aprender, empecé a hablar con personas. Tenía yo algunos conceptos todavía un poco, pues, movidos, por decirlo así. Pero no fue hasta que tuve como veintitantos, como 22 años creo, que se me empezó a aclarar un poco, pues, que no era una persona heterosexual. Y apenas vamos con que no era una persona heterosexual. Entonces a partir de ahí fue cuando empecé a cuestionarme de dónde, bueno, tal vez soy bisexual, ¿no? Ok, está bien. Pero todavía había un pequeño granito ahí que me decía, no, esto no me acomoda. Tal vez sea pansexual. Y así empecé con varios términos hasta que descubrí mi orientación más exacta, que es la ginosexualidad, o sea, atracción hacia las feminidades en general. Pero esto es algo que las personas heterosexuales no pasan, y por eso ellos creen que las orientaciones sexuales no heterosexuales son muy fáciles, o que no se deberían explicar, porque no están conscientes de todo el camino que uno tiene que recorrer, que no es fácil, que te puede tomar muchos años para poder llegar a un término exacto. Y el tema de mi orientación sexual, fíjense, lo descubrí muchísimo más tarde, teniendo por ahí como 26 años. Actualmente tengo 29 años, casi voy a cumplir los 30. Entonces, imagínense, tremenda situación. Ahora el tema también no es solo que no puedas expresar tus gustos, porque eso también lo estoy empezando a hacer actualmente, un poco más abierto. ¿Por qué? Porque ya tengo las herramientas para poder explicarlas. Pero no solo es algo que se aplica con las orientaciones de género, sino también con la identidad de género, y eso es algo que me pasó desde la prepa, que actualmente ya igual puedo decir de forma más abierta, soy una persona no binaria, transmasculina, y pues está bien. Si me maquillo y toda la cosa, déjeme ser femboy en paz, please. Ok. Sí me tomó tiempo encontrar también todo ese camino, y lo encontré ya más tarde cuando empezaron todas estas cosas de personas no binarias. Pero chéquense nada más este video para quien le interese y pueda ver la experiencia pues, bueno, repito, este camino tan largo que uno tiene que recorrer
Y como en una cosa tan sencilla que es explicar tu orientación sexual, empezando por ahí, la sociedad con su normativa te lo conflictúa y hace que pienses que todo este transcurso es un martillo cuando en realidad es algo común que pasa en el ser humano, que es dudar de tu identidad, dudar de tu orientación, pero pues no te lo tienen permitido porque creen que un día te levantas y dices sí soy esto y ya está. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, así que se cuidan. Bye.